La notificación apareció en mi teléfono a las 2:47 de la madrugada mientras revisaba informes trimestrales en el despacho de mi casa en la Ciudad de México. Facebook me había etiquetado en la última obra maestra de Sofía para las redes sociales, una foto espontánea que me había tomado esperando en la parada del camión frente a la casa de mamá después de la cena del domingo. Con aspecto cansado en mi ropa de trabajo y con el maletín de la computadora portátil colgado al hombro. Algunas personas toman el camión toda su vida, decía la leyenda en el tono característico de Sofía de falsa preocupación mezclada con genuina condescendencia. Mi hermana Ximena tiene 34 años y todavía viaja en transporte público a todas partes. Tal vez sea hora de aceptar tu realidad financiera en lugar de fingir que estás construyendo algo grande. Charla neta, amor de familia ya madura. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, asimilando la crueldad cuidadosamente elaborada de la publicación. Sofía había esperado hasta después de la medianoche para publicarla, asegurando la máxima visibilidad durante las horas de navegación nocturna en las redes sociales. Había elegido el ángulo más desfavorable posible, yo encorvada ligeramente hacia adelante bajo el peso de mi maletín, entrecerrando los ojos contra la luz de la calle, pareciendo en cada detalle la empleada de oficina derrotada que ella creía que yo era. En 6 horas, la publicación tenía 847 reacciones de me gusta y 156 comentarios. Los recorrí mientras sorbía mi café de la mañana, cada respuesta más predecible que la anterior. Es tan triste cuando la gente no puede enfrentar la realidad. Al menos es consciente del medio ambiente. Algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Sofía, tienes mucha razón al denunciar esto. Alguien tiene que decirle la verdad. Esto es lo que sucede cuando no tienes metas realistas. La gente del camión sigue siendo gente del camión. Así es la vida. La crueldad era impresionante en su eficiencia casual. Docenas de personas que nunca me habían conocido, no conocían mis circunstancias y no comprendían mi vida, estaban de acuerdo con entusiasmo en que yo era un fracaso que necesitaba aceptar la realidad. Sofía había convertido las redes sociales en un arma para crear una humillación pública que me seguiría indefinidamente, archivada en el registro permanente de Internet. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de varios miembros de la familia que habían visto la publicación. Mi primo Mateo había enviado un emoticón de risa seguido de, cruel pero justo, alguien tenía que decirlo. El tío Roberto había reenviado la publicación a nuestro chat grupal familiar con el comentario, Sofía tiene razón. Algunas personas necesitan escuchar verdades duras. Incluso mi tía Lupita, que suele ser la mediadora, le había dado me gusta a la publicación. Dejé el teléfono a un lado y volví a los documentos extendidos sobre mi escritorio de caoba, presentaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Propuestas de bancos de inversión e informes de análisis de mercado que habrían hecho que los seguidores de las redes sociales de Sofía reconsideraran sus juicios apresurados. Pero ellos no debían ver esos documentos. Todavía no. La oferta pública inicial había estado en desarrollo durante 18 meses. Servicios de Aviación Velázquez había pasado de ser una pequeña empresa regional de helicópteros a un imperio de transporte integral que abarcaba servicios médicos de emergencia, transporte ejecutivo, entrega de carga y vuelos turísticos en 12 estados de la República. Nuestra flota de 127 aeronaves generaba 6.800 millones de pesos en ingresos anuales, con proyecciones que mostraban un potencial de 10.000 millones de pesos a los 2 años de salir a bolsa. El Banco Santander México había valorado la empresa en 56.000 millones de pesos para la oferta pública inicial, y el interés de los primeros inversores sugería que el precio de cotización real podría alcanzar los 84.000 millones de pesos al final del primer día. Mi participación del 67% me haría valer aproximadamente 56.000 millones de pesos en el momento en que abriera el mercado. Pero Sofía no sabía nada de eso. Tampoco el resto de mi familia. Para ellos, yo solo era Ximena, la que tomaba el camión, trabajaba en algún misterioso empleo de transporte y vivía modestamente en un departamento en el centro de la ciudad que ellos asumían que representaba la cima de mis capacidades financieras. La decisión de mantener mi éxito en privado no había sido por vergüenza o miedo. Había sido por protección y estrategia. Al crecer, había observado el trato que mi familia daba a cualquiera que lograra algo significativo. O exigían apoyo financiero inmediato, o encontraban razones para desprestigiar el logro como algo no merecido,
temporal o de alguna manera fraudulento, o simplemente se negaban a creer que fuera real hasta que se veían obligados a enfrentar pruebas innegables. Cuando comencé la empresa hace 9 años con un solo helicóptero usado y un préstamo de 4 millones de pesos, tomé la decisión estratégica de dejarles creer que seguiría siendo pequeña. Había comenzado como una necesidad. Los primeros años fueron genuinamente precarios y no podía permitirme que los miembros de la familia pidieran préstamos o esperaran apoyo financiero mientras yo reinvertía cada centavo en el negocio. Pero a medida que la empresa crecía, el secreto se había vuelto algo más sofisticado. Me protegía de la presión constante para financiar vacaciones familiares, enganches de casas y gastos de emergencia que parecían multiplicarse cada vez que alguien de nuestra familia obtenía dinero. Más importante aún, me protegía de su incredulidad, su desprecio casual por cualquier cosa que no encajara en sus nociones preconcebidas de lo que yo era capaz de lograr. Había sido sorprendentemente fácil mantener la ilusión. Conservé mi departamento en la zona del centro, una modesta vivienda de 2 habitaciones que en realidad era bastante conveniente para nuestra oficina principal, pero que parecía apropiadamente humilde para los miembros de la familia que me visitaban. Me vestía con modestia para los eventos familiares, comprando en las mismas tiendas que había frecuentado durante mis años genuinamente pobres, y tomaba el transporte público cada vez que sabía que los miembros de la familia podrían verme. La parada del camión frente a la casa de mamá estaba en realidad a 3 cuadras de donde mi chofer privado solía recogerme. Pero caminé allí el domingo por la tarde específicamente porque había visto el automóvil Audi de Sofía en la entrada y sabía que estaría buscando oportunidades para tomar fotos. Ella había sido cada vez más agresiva al documentar lo que veía como mis fracasos, publicando indirectas sutiles sobre miembros de la familia que nunca crecieron y todavía vivían como estudiantes. Ella entregó exactamente lo que yo esperaba y exactamente para lo que yo estaba preparada. Mi teléfono sonó a las 6:15 de la mañana. Era la propia Sofía, probablemente llamando para regodearse de su éxito viral. ¿Viste mi publicación?, preguntó sin preámbulos, con la voz brillante de satisfacción. La vi, respondí con calma, continuando con la revisión del análisis de mercado de Santander, México. Bien, dijo ella. Sé que parece cruel, pero alguien tenía que decirlo. No puedes seguir viviendo en este mundo de fantasía donde de repente te vas a convertir en una especie de magnate de los negocios. Tienes 34 años, Ximena. Es hora de aceptar la realidad. Probablemente tengas razón, acepté, tomando nota sobre el precio proyectado de apertura de las acciones. Tengo razón, continuó Sofía, animándose con su tema. Y mira, no trato de ser mala. Intento ayudarte. Cuanto antes aceptes tu situación, antes podrás encontrar algo de paz con ella. No hay nada malo en tomar el camión y tener trabajos normales. No todo el mundo puede tener éxito en los negocios. Eso es muy considerado de tu parte, dije, comprobando la hora. Los mercados abrirían en 3 horas y media. Solo no quiero que desperdicies más años persiguiendo estos sueños imposibles. Podrías ser feliz si simplemente aceptaras quién eres. ¿Y quién soy yo, Sofía? Eres alguien que toma el camión, dijo ella con sencillez. Alguien que tiene un trabajo de transporte normal, vive en un departamento pequeño y no tiene mucho dinero. Eso está bien. Esa es quien eres. Una perspectiva interesante, respondí, observando las métricas de las redes sociales actualizarse en tiempo real en la pantalla de mi computadora. Su publicación se acercaba ahora a los 1200 me gusta. La publicación realmente está resonando con la gente, dijo Sofía, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. Creo que mucha gente reconoce la situación, tener un miembro de la familia que simplemente no puede enfrentar la realidad de sus limitaciones. Ciertamente está llamando la atención, coincidí. A veces, la rendición de cuentas pública es lo que la gente necesita, continuó Sofía. Cuando alguien vive en la negación, a veces se necesita que su comunidad lo ayude a ver la verdad. Después de que ella colgó, continué con mi rutina matutina con una calma inusual. La publicación de Sofía se estaba extendiendo exactamente como yo había anticipado, creando el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El momento no podría haber sido más perfecto si yo misma lo hubiera orquestado, lo cual, en cierto modo, había hecho. A las 7:23 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo, BBVA México, justo a tiempo. Señorita Velázquez,
Habla Daniel Chávez de nuestro equipo de la oferta pública inicial. Queríamos confirmar los detalles finales antes de la campana de apertura. Todo se ve bien desde nuestro lado, confirmé, viendo cómo la publicación de Sofía subía hacia los 1500 me gusta en la pantalla de mi computadora. ¿La estrategia de medios sigue programada para el anuncio de las 9:30 de la mañana? Exactamente. Forbes México publicará la historia simultáneamente con la apertura del mercado. El Financiero Televisión te tiene programada para una entrevista en vivo a las 10:15, y el artículo especial de El Economista se publicará en línea a las 11 de la mañana. En Más quiere hacer un segmento sobre estrategias de riqueza oculta a las 2 de la tarde. Momento perfecto, dije, tomando una captura de pantalla de la publicación de Sofía para mis registros personales. Esto debería ser interesante. Señora, si no le importa que le pregunte, suena inusualmente tranquila para alguien que está a punto de convertirse en multimillonaria en 2 horas. Me reí, recorriendo los comentarios en la publicación de Sofía, donde amigos de la familia ahora intervenían con sus propias observaciones sobre mis aparentes fracasos financieros. Digamos que he estado esperando esta mañana en particular durante mucho tiempo. La sección de comentarios se había convertido en un frenesí de crueldad casual. Conocidos de la preparatoria compartían sus propios recuerdos de mis supuestos fracasos. Antiguos compañeros de trabajo de mis primeros empleos intervenían con observaciones sobre cómo nunca parecí destinada al éxito. Incluso personas que apenas me conocían ofrecían análisis psicológicos de por qué algunas personas se niegan a aceptar sus limitaciones. A las 8:15 de la mañana, recibí un mensaje de texto de mi asistente: los productores de los programas matutinos están llamando. ¿Preparada para la tormenta mediática? Respondí: protocolo, visibilidad total. Después de colgar con BBVA México, me duché y me vestí con mi mejor traje, un traje a la medida de un diseñador exclusivo que había estado colgado en mi armario durante 6 meses, esperando este día exacto. La transformación de Ximena la pasajera del camión a Ximena la directora ejecutiva requería algo más que ropa diferente, pero la ropa era un comienzo importante. El traje había sido confeccionado específicamente para apariciones en televisión y reuniones con inversores. La tela azul marino fue elegida para fotografiarse bien bajo las luces del estudio, y el corte diseñado para proyectar autoridad sin parecer ostentosa. Lo había mandado a hacer con el mismo sastre que vestía a los directores ejecutivos de las empresas más importantes del país, pero nunca lo había usado para eventos familiares. A las 8:45 de la mañana, tomé un taxi hacia las oficinas de Santander México en Paseo de la Reforma. La ironía no se me escapaba: por primera vez en meses, viajaba en un vehículo que no era el camión ni mi coche privado con chofer. Para mañana, esa ironía sería lo menos interesante de mis opciones de transporte. La sala de conferencias de Santander México estaba llena de banqueros de inversión, abogados y representantes de los medios de comunicación, todos concentrados en pantallas de computadora que mostraban datos de operaciones previas al mercado. Nuestro símbolo bursátil, BABI, no comenzaría a cotizar hasta dentro de 30 minutos, pero los inversores institucionales ya estaban realizando pedidos basados en el folleto que había estado circulando durante semanas. La demanda inicial es extraordinaria, anunció Sara Castillo, la banquera principal de nuestro acuerdo. Estamos viendo pedidos institucionales por 2,3 veces las acciones disponibles. Administradoras de fondos para el retiro, fondos soberanos, importantes compañías de fondos mutuos. Todos quieren una parte de esta oferta pública inicial. La sala vibraba con la energía de un gran acontecimiento financiero. Los abogados hacían las últimas llamadas a los reguladores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los representantes de relaciones públicas se coordinaban con los medios financieros y los banqueros de nivel inferior actualizaban las diapositivas de la presentación con los últimos datos previos al mercado. Este podría ser uno de los debuts de transporte más fuertes en una oferta pública inicial en 5 años, continuó Castillo. Posiblemente el debut más fuerte en cualquier sector este trimestre. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde las 8:30, pero lo mantuve boca abajo durante la sesión informativa previa al mercado. Ahora, a 15 minutos de la campana de apertura, finalmente revisé los mensajes: 47 llamadas perdidas, 238 mensajes de texto y 1847 notificaciones de Facebook. La publicación de Sofía había explotado durante la noche, alcanzando los 3.200 me gusta y 487 comentarios.
Pero ahora los comentarios habían tomado un tono diferente. La gente compartía artículos de noticias con titulares como «Misteriosa multimillonaria del transporte saldrá a bolsa hoy» y «Servicios de aviación Velázquez, el imperio silencioso que está a punto de hacer ruido». Alguien había atado cabos. Decía un comentario de un amigo de la Universidad de Sofía. ¿Es esta la misma Velázquez de esa empresa de aviación que sale a bolsa hoy? ¿Ximena Velázquez? Sofía, había escrito otra amiga en letras mayúsculas. Mira las noticias ahora mismo. Tu hermana está en Forbes, México. Espera, ¿es esta la oferta pública inicial de Aviación Velázquez? No puede ser, Sofía, ¿qué has hecho? El comentario más reciente, publicado hace solo 8 minutos, era de mi primo Mateo. Oye Sofía, quizás quieras borrar esta publicación. Tipo, ahora mismo. Pero Sofía aún no había visto las advertencias. Su última actividad fue un emoticón con ojos de corazón en el cumplido de alguien sobre su valiente honestidad, al denunciar a los miembros de la familia que viven en la negación sobre su situación financiera. A las 9:25 de la mañana, todos los teléfonos de la sala de conferencias de Santander, México, empezaron a vibrar simultáneamente. Los principales medios de noticias financieras preparaban su anuncio coordinado, sincronizado con la apertura del mercado. A las 9:29 de la mañana, Forbes México publicó su artículo en línea. Un minuto antes de lo previsto, la oferta pública inicial de un imperio de transporte crea una multimillonaria. Servicios de aviación Velázquez sale a bolsa. La participación de la fundadora vale 56.000 millones de pesos. El artículo incluía una foto profesional que me había tomado hace 3 meses y que me mostraba con una chaqueta azul marino de pie frente a uno de nuestros helicópteros más nuevos. La leyenda decía, Ximena Velázquez, de 34 años, fundó Servicios de Aviación Velázquez en 2015 con un solo helicóptero y una visión de soluciones integrales de transporte. La oferta pública inicial de hoy valora su empresa en 56.000 millones de pesos, convirtiendo a Velázquez en una de las multimillonarias más jóvenes del sector del transporte. El artículo detallaba el crecimiento de nuestra empresa, desde una empresa emergente con una sola aeronave hasta una operación multiestatal que prestaba servicio a hospitales, corporaciones, agencias gubernamentales y clientes privados. Destacaba nuestro historial de seguridad, nuestro uso innovador de la tecnología en el despacho y mantenimiento de helicópteros, y nuestra expansión hacia nuevos mercados, incluidos la movilidad aérea urbana y los servicios de entrega de carga. Velázquez ha mantenido un perfil inusualmente bajo para una directora ejecutiva de su importancia, había escrito el reportero de Forbes México. Vive modestamente, utiliza el transporte público y ha evitado los adornos típicos de la riqueza ejecutiva. Siempre he creído que la forma en que construyes algo es más importante que la forma en que lo exhibes, le había dicho a Forbes México en una entrevista exclusiva la semana pasada. Mi teléfono personal ahora sonaba continuamente. Lo puse en silencio y se lo entregué a mi asistente, que había volado desde nuestra sede en Monterrey específicamente para manejar el caos mediático. Exactamente a las 9:30 de la mañana, Baví comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. El precio de apertura fue de 940 pesos por acción, un 23% por encima de nuestro precio inicial de 760 pesos. En los primeros 5 minutos, había subido a 1.040 pesos. A las 9:45, estábamos a 1.160 pesos por acción, lo que hacía que la empresa valiera 82.000 millones de pesos y mi participación personal valiera aproximadamente 54.000 millones de pesos. Felicidades, dijo Sara Castillo, estrechándome la mano mientras los aplausos llenaban la sala de conferencias. Eres oficialmente multimillonaria. Las palabras se sentían irreales, a pesar de que las había estado esperando durante meses. Toda la planificación, todo el cuidadoso secreto, todos los viajes familiares en camión y los departamentos modestos habían conducido a este momento, sentada en una sala de conferencias en la Ciudad de México. Viendo cómo mi patrimonio neto se multiplicaba por momentos en las cadenas de noticias financieras. El Financiero Televisión mostraba un marcador continuo con la progresión del precio de Baví. Bloomberg Line había interrumpido su programación habitual para un informe especial sobre la multimillonaria sigilosa. El Economista había publicado su reportaje principal con el titular, La directora ejecutiva que tomaba el camión, la improbable historia de éxito de Aviación Velázquez. Mi asistente se acercó con mi teléfono, con los ojos muy abiertos. Señorita Velázquez,
tiene 847 llamadas perdidas en los últimos 30 minutos. Su hermana Sofía ha llamado 23 veces solo en los últimos 10 minutos. Debería empezar a devolverlas. Solo las llamadas de la familia por ahora, dije, aceptando el teléfono. Todos los demás pueden pasar por nuestro equipo de relaciones con los medios. La primera llamada que devolví fue a mamá, quien respondió antes de que terminara el primer tono. ¿Ximena? Su voz era aguda y tensa, al borde de la histeria. Ximena, ¿es esto real? ¿Eres realmente la persona de estos artículos de noticias? ¿Realmente vales miles de millones de pesos? Es real, mamá, confirmé, viendo cómo Babi subía a 1.220 pesos por acción en los monitores de la sala de conferencias. Siento no habértelo dicho antes. Necesitaba mantenerlo en silencio hasta que se finalizara la oferta pública inicial. Pero si tomas el camión, dijo ella, como si este hecho por sí solo desmintiera todo lo que había visto en las noticias. Vives en ese pequeño departamento. Usas ropa normal. Dijiste que trabajabas en el despacho de transporte. Trabajo en transporte, dije suavemente. Soy la dueña de la empresa de transporte. Y tomo el camión porque es ambientalmente responsable y me da tiempo para trabajar durante mi trayecto. El departamento está en el centro porque es conveniente para nuestra oficina principal. Tu oficina principal, repitió ella débilmente. ¿Tienes una oficina principal? Tenemos oficinas en 12 ciudades, expliqué. La sede está en Monterrey, pero paso la mayor parte de mi tiempo en la oficina regional aquí en la ciudad. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. La publicación de Sofía, dijo finalmente, con la voz quebrada. Oh, hija. La publicación de Sofía. Todo el mundo la ha visto. Todo el mundo sabe lo que dijo de ti. La vi, y le aseguré. No te preocupes por Sofía. Lo solucionaremos todo. Ha estado recibiendo llamadas toda la mañana, continuó mamá. Reporteros, amigos, gente de la prepa, compañeras de cuarto de la universidad. Todos quieren saber sobre su hermana, la multimillonaria. ¿Ella? No se lo está tomando bien. Podía imaginarlo. Toda la identidad de Sofía se basaba en ser la hermana, exitosa, la que tenía el coche bonito, la ropa de diseñador y el estilo de vida digno de las redes sociales. Había pasado años posicionándose como la historia de éxito de la familia mientras me trataba a mí como una historia de advertencia. Que ese relato se derrumbara públicamente a través de su propia publicación en las redes sociales sería particularmente devastador. ¿Está bien?, pregunté, sorprendiéndome con una preocupación genuina. Se encerró en su cuarto, dijo mamá. Diego está intentando que salga, pero ni siquiera responde a la puerta. No para de decir que lo ha arruinado todo, que todo el mundo piensa que es una idiota, que ha destruido su relación para siempre. Mi asistente me tocó el hombro y señaló los monitores. Babi había alcanzado los 1.280 pesos por acción. La empresa valía ahora 90.000 millones de pesos. Mi participación personal había superado los 60.000 millones de pesos. Mamá, tengo que atender unas llamadas de negocios, pero iré esta noche después de que cierren los mercados. Resolveremos esto como familia. Está bien, hija. ¿Y Ximena? Estoy orgullosa de ti. No entiendo cómo lo hiciste, cómo lo mantuviste en secreto, cómo construiste algo tan grande sin que ninguno de nosotros lo supiera, pero estoy orgullosa de ti. Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de entrevistas, conferencias telefónicas y felicitaciones de inversores y colegas del sector. Milenio Negocios quería entender mi estrategia de riqueza oculta y por qué había elegido vivir de forma tan modesta mientras construía un imperio de miles de millones de pesos. El economista estaba fascinado por la multimillonaria silenciosa que tomaba el camión para ir a las cenas familiares. Bloomberg Línea quería discutir el futuro de los servicios de aviación regional y la movilidad aérea urbana. Ha creado algo sin precedentes, me dijo el presentador de Bloomberg Línea durante una entrevista en vivo. No solo el éxito empresarial, sino este enfoque de la riqueza que parece casi antimaterialista. Usted vale más de 60.000 millones de pesos, pero sigue utilizando el transporte público. ¿Puede explicar esa elección?
La riqueza no se trata de lo que exhibes, respondí. Se trata de lo que construyes y de cómo impactas en la vida de las personas. Nuestros helicópteros salvan vidas a través del transporte médico de emergencia. Nuestras aeronaves conectan comunidades remotas con servicios esenciales. Eso es más significativo para mí que tener coches caros. Pero seguramente hay alguna satisfacción personal en el éxito financiero. La satisfacción viene de resolver problemas y crear valor, dije. El dinero es solo una forma de llevar la cuenta y financiar la siguiente fase de crecimiento. A pesar de todo, mi teléfono seguía vibrando con mensajes de familiares, amigos de la preparatoria y personas con las que no había hablado en años. Todos querían entender cómo la pasajera del camión había construido un imperio de miles de millones de pesos sin que nadie se diera cuenta. Los mensajes de la familia extendida fueron particularmente reveladores. El tío Roberto, que había compartido con entusiasmo la publicación de Sofía esa mañana, envió un largo texto sobre cómo siempre había creído en mi potencial. El primo Mateo, que había calificado la publicación de Sofía de cruel pero justa, ahora quería discutir oportunidades de inversión. La tía Lupita, a la que le había gustado la publicación original, preguntaba ahora por oportunidades de trabajo en mi empresa. Pero el mensaje que más me interesaba llegó a las 2:17 de la tarde de la propia Sofía. Ximena, lo siento. No lo sabía. Me siento como una idiota. ¿Podrás perdonarme algún día? Lo he arruinado todo. Estoy tan avergonzada. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, pensando en los años de reuniones familiares en los que Sofía había hecho comentarios similares, las suposiciones, los desprecios y las crueldades casuales que ella trataba como inofensivas bromas familiares. La foto de la parada del camión no era una aberración, era la culminación de un patrón que se había estado gestando durante años. Pero también era mi hermana, enviando mensajes de texto desde su habitación cerrada, probablemente llorando y definitivamente humillada por la naturaleza viral de su error. Y a pesar de todo, a pesar de años de comentarios despectivos y vergüenza pública, seguía siendo familia. Le respondí, nada que perdonar. Cena familiar el domingo. Me iré en camión. Su respuesta llegó de inmediato, te recogeré en el coche que quieras que te compre, por favor. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Me reí, realmente me reí a carcajadas en medio de la sala de conferencias de Santander, México, mientras se discutían acuerdos de miles de millones de pesos a mi alrededor. Me gusta el camión, escribí de vuelta. Pero tal vez podamos hablar de que saques una licencia de helicóptero. Podría necesitar a un miembro de la familia que entienda el negocio de la aviación. ¿Hablas en serio?, fue su respuesta inmediata. Totalmente en serio. Aviación Velázquez vendría bien a alguien con tus habilidades en las redes sociales. Resulta que se te da muy bien llamar la atención de la gente. Babi cerró su primer día de cotización a 1.340 pesos por acción, lo que hizo que Servicios de Aviación Velázquez valiera 94.000 millones de pesos y mi participación personal 62.000 millones de pesos. Las redes de noticias financieras lo calificaron como uno de los debuts en oferta pública inicial de transporte más exitosos en la historia del mercado mexicano. La cobertura de las noticias de la noche fue extraordinaria. Todas las cadenas principales abrieron con la historia de la multimillonaria sigilosa cuya hermana había expuesto su riqueza sin saberlo a través de una cruel publicación en las redes sociales. La publicación original de Sofía en Facebook se había compartido más de 50.000 veces, pero ahora se compartía como un ejemplo de cómo las suposiciones sobre el éxito pueden estar completamente equivocadas. Esta es una historia de advertencia sobre juzgar a las personas por las apariencias, observó un comentarista de ENMAS. Ximena Velázquez construyó un imperio de miles de millones de pesos manteniendo el estilo de vida de una persona trabajadora normal. El intento de su hermana de avergonzarla públicamente por tomar el camión fracasó espectacularmente cuando resultó que Velázquez podría comprar toda la compañía de camiones si quisiera. Pero el verdadero éxito, pensé mientras finalmente me dirigía a casa esa noche, no fue el dinero, ni la atención de los medios, ni siquiera el escarmiento público de Sofía. Fue la llamada telefónica que recibí a las 4:30 de la tarde de la jefa de recursos humanos de mi empresa. Señorita Velázquez, había dicho, hemos recibido más de 3.000 solicitudes de empleo desde que se conoció la noticia. La gente dice que quiere trabajar para una empresa dirigida por alguien que mantiene la humildad a pesar del éxito.
Las solicitudes vienen de graduados del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de egresados del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, incluso antiguos ejecutivos de Amazon. Todo el mundo quiere ser parte de lo que estamos construyendo. Esa fue la verdadera victoria. No el dinero, ni la reivindicación, sino el reconocimiento de que los valores que había intentado inculcar en la empresa, sustancia sobre apariencia, impacto sobre imagen, valor a largo plazo sobre ganancia a corto plazo, estaban resonando en personas que compartían esas prioridades. Cuando llegué a casa esa noche, había un automóvil en el estacionamiento de mi edificio de departamentos, el Audi de Sofía, que de repente me pareció muy diferente ahora que sabía que podía comprar 100 de ellos sin que eso afectara mi patrimonio neto. Ella estaba sentada en los escalones fuera de mi edificio, todavía con la misma ropa que llevaba en sus fotos de las redes sociales de la mañana, pero ahora se veía arrugada y su maquillaje estaba corrido de tanto llorar. Traje tacos, dijo cuando me vio, levantando las familiares bolsas de papel. Y tengo algunas cosas que explicar y pedir disculpas. Muchas cosas. Me senté a su lado en los escalones de concreto, todavía con mi traje a medida de las entrevistas del día, y acepté un taco de pastor. ¿De verdad vales 60.000 millones de pesos?, preguntó en voz baja. Al cierre del mercado hoy, 62.000 millones de pesos, confirmé. Pero sigo siendo tu hermana a la que le gustan los tacos y toma el camión cuando es ambientalmente responsable. Sofía me miró durante un largo momento, con los ojos rojos de tanto llorar y su cabello perfecto desordenado por primera vez que yo recordara. No volveré a publicar sobre las finanzas de nadie nunca más, dijo entre lágrimas nuevas. Probablemente sea sabio, acepté, abriendo mi envase e inhalando el olor familiar de los tacos que habían sido nuestra comida reconfortante compartida desde la infancia. ¿De verdad puedes perdonarme?, preguntó. Fui tan cruel, tan pública al respecto. Te humillé frente a cientos de personas. Te humillaste a ti misma, señalé gentilmente. Yo simplemente resulté ser el sujeto. ¿Y sabes qué? Tal vez era exactamente lo que ambas necesitábamos. ¿A qué te refieres? Tú necesitabas aprender que tus suposiciones sobre el éxito podían estar equivocadas. Y yo necesitaba dejar de ocultar en quién me he convertido. Vivir en secreto se estaba volviendo agotador. Sofía empezó a llorar de nuevo, pero esta vez también se reía. Publiqué una foto llamando fracasada a mi hermana multimillonaria. Esto me va a seguir por el resto de mi vida. Oh, sugerí, podría ser la historia de cómo aprendiste a ver a la gente de otra manera. De cómo te diste cuenta de que el éxito no siempre se ve de la manera que esperas. Los camiones seguirían funcionando mañana. Pero algo me decía que mi relación con mi familia estaba a punto de cambiar de formas que no tenían nada que ver con el transporte y mucho con la comprensión de que el éxito, la riqueza y el valor a menudo se esconden en lugares donde nunca pensamos buscar. Y Sofía aprendió que algunas personas realmente toman el camión toda su vida, incluso cuando son dueñas de imperios de aviación de miles de millones de pesos.